Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de la luxación del isfranc o luxofractura de la articulación del isfranc. Estas lesiones son las que comprometen al complejo tarso-metatarsal. Las lesiones, el mayor problema que tienen es de que generan una discapacidad crónica. ¿A qué nos referimos con estas? Que son personas que por más que uno hayan recibido un perfecto tratamiento, pueden quedar con una metatarsalgia crónica, o sea, dolor sobre la articulación del medio pie en forma crónica. Otra controversia que tiene es de que un tercio son o subdiagnosticadas o mal tratadas. Después lo que tenemos que saber que siempre en este tipo de lesiones siempre se compromete tanto los ligamentos como los huesos, o sea que tenemos las lesiones ligamentarias o fracturas asociadas. Generalmente era una fractura de muy baja incidencia en donde era un poquito más frecuente en los hombres. ¿Qué es lo que pasó en los últimos años? Gracias al aumento de uso de las motos y el aumento de lo que son los accidentes en moto, accidentes de tránsito, sobre todo el uso de moto más que de auto, esto fue aumentando mucho y el porcentaje fue aumentando considerablemente, de lo cual lo que era una fractura, una lesión que era muy infrecuente, que rarísimas veces uno lo podía ver en consultorio, en la actualidad pasa a ser una lesión una de las más frecuentes. Lo que tenemos que acordarnos siempre es que este tipo de fracturas son este tipo de lesiones en general, el 30% son subdiagnosticadas. Nosotros acá vemos lo que es la compleja anatomía que tiene, donde son muchas articulaciones y tiene muchos ligamentos. El problema que mayor tenemos acá es de que la disposición que tiene estos huesos son de que la base del segundo metatarsiano queda encastrado entre la primera y tercera cuña, de lo cual le hace que tenga una cierta rigidez, de lo cual por ahí pequeños movimientos genera una lesión tanto ligamentaria como fracturas asociadas. Ustedes ven en la imagen de abajo, ven la disposición de lo que son de todas las bases de los metatarsianos en cúpula romana. Tenemos dos tipos de mecanismos. El directo, que es el menos frecuente, que esto se asocia generalmente a muchas lesiones de partes blandas. Y después tenemos el indirecto, que es el más frecuente, de los cuales el cuadro clínico es menos llamativo, con poco edema y menor hematoma. Este es un mecanismo como para tener un ejemplo de que nosotros sufrimos una presión en la parte posterior del talón y de lo cual toda esa fuerza se descarga a nivel de la articulación del isfranco. El mecanismo más frecuente por excelencia es la hiperflexión, donde los huesos estallan hacia el dorso del pie. El otro mecanismo, la hiperextensión, es muy infrecuente. Antes del aumento de los accidentes por moto, sobre todo, accidentes de tránsito en general, estos eran las principales causas de mecanismo. Si nosotros vemos los dibujos desde la izquierda hacia la derecha, te grafican cómo se produce la lesión. En el primer caso es la lesión del jinete, donde el pie queda atrapado en el estribo. En el segundo es un ejemplo de un accidente laboral, donde queda atrapado en algo el pie. En el tercer dibujo, un accidente de tránsito en el pedal, un accidente de auto. Y en el cuarto caso, lo que nosotros vemos es lo que es la caída en punta de pie. Y nosotros después en el dibujo que sigue, nosotros vemos cómo estalla hacia el dorso las lesiones. Esto para que nosotros más o menos sepamos de que no hay correlación entre el mecanismo de lesión y el tipo de lesión resultante. No es que nosotros sabemos que frente a un mismo mecanismo tenemos determinada lesión, sino que en ese caso cualquier mecanismo puede producir cualquier tipo de lesiones, no hay algo específico. Nosotros acá lo que vemos en la clínica, que toda persona que sufre un accidente del medio pie y nosotros vemos que tiene un hematoma plantar, por lo menos tenemos que sospechar que esa persona tiene una lesión del isfranc. Por lo menos tenemos que sospecharla. Lo más común es, si no tiene una lesión del isfranc, tiene una fractura en la base de los metatarsianos. Nosotros en la segunda imagen, nosotros vemos lo que es en el pie derecho, lo que es la abducción del medio pie. Y sobre todo si lo comparamos con otro pie que está bien derecho, nosotros sabemos que esa persona tuvo una lesión del isfranc o la tiene. Para eso nosotros hacemos estudios. Esto es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver.
son la disposición de los huesos y lo cercano y lo reducido que son los espacios. En este caso, si ven la segunda imagen, la de la derecha, de lo que es la flecha, es la lesión más común, lo que es el aumento del espacio, el del primer espacio metatarsal, entre la base del primero y entre la base del segundo metatarsiano, que en este caso es normal. También tenemos la radiografía de frente, que nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen de la derecha, cómo se abre el primer espacio metatarsal y vemos una imagen por abulsión del ligamento del isfran que produce abulsión y nosotros vemos esa pequeña calcificación que está entre la articulación. Nosotros en la imagen de la izquierda no solo vemos la separación, el aumento del primer espacio metatarsal, sino la incongruencia que ya tienen las bases del primer metatarsiano y del segundo metatarsiano. Esta es una radiografía de la oblicua que nos sirve mucho para ver la congruencia de las articulaciones, en donde vemos lo que es el primer meta, cómo sigue la cortical superior vendría a ser, cómo sigue lo que es la línea de la primera cuña, la tercera, la cortical del tercer metatarsiano, cómo sigue la cortical de la tercera cuña, y el cuarto metatarsiano, cómo sigue la cortical del cuboides. Nosotros también tenemos en este, por ejemplo, otro ejemplo de la radiografía oblicua, donde vemos el aumento del espacio, del segundo espacio intermetatarsal. En este caso, nosotros lo que sospechamos que eso se produjo porque el segundo metatarsiano sale despedido hacia arriba y en ese mismo movimiento puede desplazar el tercer metatarsiano. Nosotros en la radiografía de perfil acá vemos una radiografía que en donde las cabezas metatarsales van hacia el dorso del pie, por lo tanto donde vemos el clásico mecanismo por hiperflexión. Nosotros acá vemos otro ejemplo donde la base del primer metatarsiano es expulsado hacia el dorso rompiendo, no solo produciendo fractura, sino también rompiendo toda la parte ligamentaria. Si nosotros solicitamos una tomografía, nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? Ante alguna lesión donde la radiografía es normal, nosotros vemos el primer espacio metatarsal aumentado, como se ve en la flecha en la imagen de la izquierda, y en la segunda imagen, vemos el primer espacio metatarsal está completamente conservado, pero ¿qué es lo que vemos? Una fractura de la base del segundo metatarsiano. Si nosotros vemos en esta radiografía con reconstrucción tridimensional, se ve claramente el segundo metatarsiano que está separado del primero y que está un poco hacia dorso. En la imagen de la derecha podemos ver que no solo que está hacia dorso, sino que desplaza el resto de los metatarsianos. Esta es una clasificación que se utilizó durante muchos años, que es de Hardcastle, pero ¿cuál es el problema que tenía? Que nosotros nos ayudaba para entender lo que es las lesiones, pero no nos ayudaba con los tratamientos. Por eso actualmente se utiliza este tipo de clasificación, por lo menos, bueno, los que son especialistas en TOY-GPE utilizan esta se hizo acá en Argentina, del grupo del doctor Arrondo y compañía del Instituto Dupuytren, donde lo bueno que tiene esta clasificación, que es una clasificación bien simple y nos sirven sobre todo para también que nos da un pronóstico de qué tipo de tratamiento se tiene que utilizar. Tenemos dos grupos, las que son las ocultas y las evidentes. Ocultas, que es lo que nos quiere decir de que nosotros tenemos, las radiografías son normales. Si uno ve una radiografía, son normal. Nosotros, realizando una maniobra de estrés, nosotros podemos saber si esos espacios se abren, o sea, si se abren es inestable. Si ese espacio se mantiene, o sea, no se abre, es estable. Cuando son estables, se realiza un tratamiento ortopédico. O sea, son personas que tienen el hematoma plantar, tienen mucho dolor sobre la articulación, nosotros hacemos bostezo en la radiografía y esos espacios se conservan. Al conservarse, simplemente lo que hacemos es utilizamos una bota Walker durante 3 semanas y desinflamamos la zona. Después, en caso, cuando son inestables, en este caso requiere un tratamiento quirúrgico que se puede hacer una cirugía percutánea. O sea, simplemente colocando un solo tornillito, puede andar uno, dos, tres, bueno, lo que se requiera, es suficiente. En cambio, las evidentes, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que nosotros tenemos radiografía donde claramente se ve
de la lesión del isfranc. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en esta? Cuando tenemos estos pacientes, pedimos tomografía. ¿Qué es lo que qué es lo que nos ayuda la tomografía para saber si es una fractura simple que nosotros podemos reconstruirla sin hacer mucho daño, o cuando son conminutas, nosotros qué es lo que hacemos, ya directamente sabemos que las articulaciones están perdidas y de los cuales se tiene que hacer una artrodesis primaria. Acá nosotros lo que tenemos que ver son los criterios que siempre se utilizan, son de las columnas. En naranja vemos la columna medial, lo que es en azul o celeste vemos la columna central, que es columna rígida, y la columna lateral que está en verde, que es en la columna móvil. Acá nosotros vemos, para que vayamos viendo, otro ejemplo de radiografías con aumento del primer espacio intermetatarsial y desplazamiento del segundo, bueno, unas fracturas muy inestables. ¿Qué tratamiento hacemos? Lo que más se utilizan son tornillos comunes, en este caso se ven tornillos rosca completa y rosca parcial. En la actualidad siempre se trata de utilizar rosca parcial para evitar hacer compresiones en las articulaciones. Antiguamente se utilizaban mucho las clavijas, actualmente están en desuso. Por ahí en algunos lo que hacen, los que están en ámbito hospitalario, por ahí ante una emergencia que nosotros carecemos del material de cirugía, en la emergencia se puede utilizar clavija, que es un método válido si uno no cuenta con el material necesario. Pero son materiales transitorios, lo que se recomienda siempre pasar a un sistema de fijación más rígido como tornillo o con placa, que hoy por hoy las placas con tornillos se está utilizando mucho más que los tornillos. ¿Por qué? Porque ya frente a estas lesiones que nosotros tenemos ya una lesión articular, si nosotros con un tornillo perforamos la articulación, lógicamente generamos mayor daño. Por lo tanto, se utiliza mucho lo que son las placas, que vienen placas anatómicas para la articulación del isfranc, donde no tocamos lo que es la articulación, o sea, lo que hacemos es una fijación transitoria de esas articulaciones, o sea, estamos puenteando las articulaciones. Nosotros acá tenemos los abordajes que se utilizan y con un clamp lo que hacemos es reducirla. Una vez que tenemos reducida la fractura, lo que son las luxaciones, se colocan los tornillos en distintas posiciones. Esto depende mucho de las lesiones que tenga y depende también del gusto de cada médico. Nosotros acá vemos una lesión, un paciente que tuvo una lesión ligamentaria pura, que nosotros vemos que tuvo un estrés positivo, o sea, radiográficamente era normal, le hacemos una radiografía en estrés, da positivo, lógicamente tenemos que darle estabilidad a esas articulaciones hasta que se consoliden o se haga una fibrosis esos ligamentos. Después nosotros tenemos lo que son las complicaciones. Tenemos las complicaciones tempranas, que son síndromes compartimentales, sobre todo en traumatismos directos y lesiones nerviosas y vasculares. En cuanto a las complicaciones tardías, tenemos deformidades. Nosotros en estos pacientes siempre le queda como el medio pie, como una pequeña jiba, con una pequeña jorobita, de que bueno, si sumamos lo que es la fibrosis que se produce por la lesión inicial, le sumamos la cirugía, sobre todo si tenemos que abrir, son cirugía abierta, más el material de cirugía, siempre esto se forma esta pequeña jiba. Y después tenemos, bueno, la artrosis postraumática, que en toda la lesión nosotros tenemos que avisarle al paciente que tiene altas chances de que tenga artrosis postraumática, así sea una lesión leve. Recuerden que una de las principales complicaciones que tiene esto es el dolor crónico de la articulación del isfranc, o sea, la articulación del medio pie. Acá vemos algunos casos, por ejemplo, algún tipo de fractura, donde acá vemos una resolución que se utilizó una absorbe tracción y dos tornillos. Acá vemos otro caso donde vemos el primer espacio metatarsal abierto y fractura de la primera cuña. Acá vemos la oblicua donde se ve claramente lo que es la fractura de la primera cuña. Y en este caso resuelto con 3 tornillos de rosca completa. Nosotros acá vemos el primer espacio se ve medio abierto y el segundo espacio súper abierto en la radiografía oblicua, que sería la radiografía de la derecha. Este caso fue resuelto con tornillo de rosca completa para la columna central y medial
Y fíjense que la columna lateral, que vendría a ser el cuarto y el quinto metatarsiano, se utilizan fijaciones transitorias con clavija. Siempre la columna central y medial se puede hacer fijaciones rígidas, pero en la columna lateral no se utilizan fijaciones rígidas. ¿Por qué? Porque si uno después quiere darle apoyo, esta articulación no va a generar mucho dolor, solo lo hace el quinto. Por lo tanto, la fijación transitoria habitualmente, dependiendo del criterio médico, se utiliza durante 30 días, 30 a 45 días. Nosotros acá vemos, por ejemplo, lo que es un pie que radiográficamente quedó bien, no tenemos la radiografía, sintomáticamente le queda una metatarsalgia y si nosotros vemos una de las complicaciones tardías que tenemos, que es la jiba dorsal. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Cualquier problema nos avisan, nos consultan. Muchas gracias.